El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una noche de luna llena, 5 amigos intrépidos decidieron explorar una casa moderna abandonada en las afueras de su ciudad. Habían escuchado rumores sobre la extraña desaparición de una familia que vivía allí, pero su curiosidad y valentía los impulsaron a adentrarse en lo desconocido. La casa, con su arquitectura vanguardista y luces intermitentes, parecía aún habitada a pesar de su estado descuidado. Al entrar, se encontraron con muebles cubiertos de polvo y un silencio que parecía tangible. No había señales de vida, pero algo en el ambiente los hacía sentir observados. Entre risas nerviosas y bromas para disipar el miedo, los amigos se separaron para explorar diferentes áreas de la casa. Fue entonces cuando uno de ellos, Lucas, se detuvo frente a un enorme espejo en el vestíbulo. Al mirar su reflejo, notó algo inusual. Sus movimientos no coincidían exactamente con los suyos, como si hubiera un ligero retraso. Confundido, Lucas llamó a sus amigos. Todos corrieron hacia él y se asomaron al espejo. Para su horror, descubrieron que no solo Lucas estaba reflejado allí. En el espejo, vieron a una familia completa, congelada en el tiempo y mirándolos con ojos suplicantes. «Están atrapados en los espejos», exclamó Ana, la más perceptiva del grupo. La situación se volvió aún más extraña cuando se percataron de que uno de ellos, Martín, había desaparecido de la vista. Desesperados, buscaron por toda la casa y lo encontraron en una habitación cerrada, incapaz de salir. «No puedo moverme. Algo me retiene aquí», gritó Martín, visiblemente angustiado. El misterio de la casa moderna había cobrado vida ante sus ojos, y ahora, con un amigo atrapado y una familia encerrada en los espejos, no tenían más opción que enfrentar lo desconocido y descubrir qué había sucedido realmente en ese lugar. Así comenzó la extraordinaria aventura de los jóvenes en la casa de los espejos, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de manera inquietante, prometiendo revelaciones y peligros que desafiarían su entendimiento. Tras el descubrimiento impactante en la casa de los espejos, los amigos se reunieron en el vestíbulo, tratando de asimilar lo ocurrido. Martín, aún nervioso por su experiencia en la habitación cerrada, relató lo que había sentido, una fuerza invisible que lo mantenía atrapado, como si la propia casa no quisiera dejarlo ir. Decidieron investigar más a fondo. Con cautela, exploraron cada rincón, descubriendo habitaciones llenas de recuerdos congelados en el tiempo. Fotografías de la familia que ahora yacía atrapada en los espejos adornaban las paredes, mostrando momentos felices que contrastaban con la atmósfera sombría de la casa. Ana, siempre curiosa y perspicaz, encontró un diario en el escritorio del estudio. Con manos temblorosas, abrió las páginas amarillentas y comenzó a leer. El diario pertenecía a Amodei, la madre de la familia desaparecida, y revelaba detalles escalofriantes sobre los últimos días antes de que desaparecieran. Emily había investigado la historia de la casa y descubierto que había sido construida sobre un antiguo cementerio, donde leyendas locales hablaban de espíritus atrapados en el mundo de los vivos. Según el diario, Emily sospechaba que los espejos de la casa actuaban como portales hacia otro plano, un lugar donde los espíritus podían quedar atrapados si no se manejaba con cuidado. Los amigos, intrigados pero también aterrados por lo que estaban descubriendo, decidieron buscar una manera de liberar a la familia y salvar a Martín de su extraño encarcelamiento en la habitación. Con la ayuda del diario y algunos artefactos antiguos que encontraron en la biblioteca de la casa,
empezaron a entender que los espejos no eran simplemente superficies reflectantes, sino portales a otro mundo. Mientras tanto, Lucas se sentía culpable por haber sido el primero en notar algo extraño en los espejos. Se preguntaba si su curiosidad había desencadenado los eventos que los habían llevado hasta ese punto. Sin embargo, sus amigos lo tranquilizaron, recordándole que todos habían elegido explorar la casa juntos, asumiendo el riesgo como equipo. Con el diario como guía y la determinación como motor, los jóvenes se prepararon para enfrentar lo desconocido y resolver el misterio que envolvía a la casa moderna y a sus habitantes atrapados en el mundo de los espejos. Así avanzaba su intrépida odisea, donde cada revelación los acercaba más a la verdad, pero también los sumergía más profundamente en un mundo de maravillas y peligros que desafiarían sus límites y los harían cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Con el diario de Amory como guía, los amigos se adentraron aún más en la casa de los espejos en busca de pistas que los llevaran a entender cómo liberar a la familia atrapada y resolver el enigma que envolvía el lugar. Descubrieron un pasadizo secreto detrás de una estantería en la biblioteca, revelando un túnel oscuro que los condujo a una parte desconocida de la casa. A medida que avanzaban, las paredes parecían vibrar con energía antigua, y extraños murmullos resonaban en sus oídos. Llegaron a una sala circular iluminada por antorchas antiguas, donde encontraron un altar decorado con símbolos misteriosos y velas encendidas que ardían sin consumirse. Ana, siempre la más valiente del grupo, se acercó con cautela al altar y comenzó a examinar los símbolos tallados en la piedra. Estos símbolos parecen de un ritual antiguo. Creo que podrían estar relacionados con los espejos, murmuró Ana, pensativa. Mientras tanto, los demás exploraban la sala en busca de más pistas. Encontraron manuscritos antiguos que hablaban de la conexión entre los espejos y el mundo espiritual, sugiriendo que los espejos actúan como puertas hacia diferentes planos de existencia, dependiendo de cómo se activaran. De repente, escucharon un ruido distante que resonaba desde lo profundo del túnel. Intrigados y temerosos a partes iguales, decidieron seguir el sonido, guiados por una intuición inexplicable que los llevaba hacia la verdad oculta detrás de la desaparición de la familia y la extraña naturaleza de la casa. El túnel los condujo a una cámara subterránea llena de espejos colocados estratégicamente alrededor de un pedestal de piedra. En el centro de la habitación, encontraron a Martín, cuya figura parecía desvanecerse lentamente en uno de los espejos más grandes. ¡Ayuda! No puedo moverme, gritó Martín, con desesperación en su voz. Los amigos corrieron hacia él, tratando de entender qué estaba sucediendo. Según el diario de Amory, los espejos funcionaban como receptáculos de energía espiritual, atrapando a aquellos que no podían liberarse por sí mismos. Ana y Lucas comenzaron a estudiar los símbolos tallados en el pedestal, tratando de encontrar una manera de revertir el proceso y liberar tanto a Martín como a la familia atrapada en los espejos. Mientras tanto, los otros amigos exploraron la sala en busca de algún artefacto o pista adicional que pudiera ayudar en su misión. En medio del suspenso y la incertidumbre, se dieron cuenta de que estaban inmersos en algo mucho más grande y peligroso de lo que habían imaginado. La casa moderna guardaba secretos ancestrales que los llevarían a enfrentar desafíos inesperados y a descubrir verdades que cambiarían sus vidas para siempre. Así continuaba la épica búsqueda de los jóvenes en la casa de los espejos, donde cada paso hacia adelante los acercaba más a la resolución del misterio, pero también a un conflicto que pondría a prueba su amistad y su valentía en un mundo donde lo imposible se volvía realidad. Con Martín aún atrapado en el espejo y la familia desaparecida en una dimensión desconocida, los amigos se enfrentaban a un dilema, como desentrañar los secretos ancestrales que mantenían a la casa en un estado de caos espiritual. Ana y Lucas continuaron estudiando los símbolos y textos antiguos encontrados en la sala subterránea. Descifraron que los espejos eran más que simples reflejos, actuaban como portales hacia diferentes planos de existencia, dependiendo de cómo se activaran con los rituales adecuados. Mientras tanto, los otros amigos exploraban los pasillos de la casa en busca de más pistas.
Encontraron una habitación sellada que parecía contener artefactos antiguos utilizados en rituales espirituales. Entre estos artefactos, descubrieron un medallón con un grabado de una llave, que según el diario de Amelie, podría abrir una puerta hacia la resolución del enigma de la Casa de los Espejos. No obstante, surgieron tensiones dentro del grupo. Las horas de incertidumbre y el miedo a lo desconocido comenzaban a afectar la confianza mutua. Algunos amigos, preocupados por la seguridad de Martín y frustrados por la falta de avances, comenzaron a cuestionar las decisiones de Ana y Lucas, quienes parecían absorberse completamente en el estudio de los textos antiguos. ¿Estamos realmente avanzando en algo?, preguntó Adriana, la más escéptica del grupo. Martín sigue atrapado y no tenemos respuestas claras. Ana, sintiéndose responsable por liderar la investigación, trató de calmar los ánimos y explicar la importancia de seguir el hilo de las pistas encontradas. Necesitamos entender el propósito de estos rituales y cómo pueden liberar a Martín y a la familia, insistió Ana, con determinación en su voz. Lucas, por otro lado, sugirió explorar más a fondo la conexión entre los símbolos tallados y los espejos. Creía que cada símbolo tenía un significado específico que podría desbloquear el poder necesario para romper el hechizo que mantenía a los atrapados en el limbo espiritual. La tensión entre el grupo aumentaba a medida que las horas pasaban y la situación no mostraba signos de mejora. Sin embargo, la determinación de resolver el misterio y liberar a los atrapados en la Casa de los Espejos seguía siendo su principal motivación. Así, mientras enfrentaban el conflicto interno y las fuerzas misteriosas que acechaban en la oscuridad de la casa moderna, los amigos estaban a punto de descubrir que la clave para resolver el enigma residía no solo en la sabiduría ancestral, sino también en la fuerza de su unión y en la fe en que juntos podrían superar cualquier desafío que el destino les presentara. A medida que el conflicto interno entre los amigos se intensificaba, la Casa de los Espejos revelaba más secretos oscuros y peligrosos. Cada paso hacia adelante los acercaba más a la verdad, pero también los sumergía más profundamente en un mundo de maravillas y amenazas que desafiaban su entendimiento. Después de horas de investigación y tensión, Ana y Lucas finalmente descifraron el significado detrás de los símbolos tallados en la piedra y los rituales antiguos. Descubrieron que cada espejo en la casa actuaba como un portal hacia un plano espiritual diferente, dependiendo de cómo se activaran con los rituales adecuados. «Esto es increíble», exclamó Lucas, asombrado por la complejidad de los descubrimientos. Ana, con una mezcla de emoción y preocupación, explicó cómo los rituales habían sido diseñados para permitir a los antiguos habitantes de la casa comunicarse con los espíritus atrapados en el plano espiritual. Sin embargo, algo había salido mal en el pasado, causando que la familia desapareciera y Martín quedara atrapado en uno de los espejos. Mientras tanto, los otros amigos continuaron explorando la casa en busca de más pistas. Encontraron una habitación oculta detrás de una puerta sellada, que parecía contener artefactos antiguos utilizados en rituales espirituales. Entre estos artefactos, descubrieron un medallón con un grabado de una llave, que según el diario de Amelie, podría abrir una puerta hacia la resolución del enigma de la Casa de los Espejos. No obstante, surgieron tensiones dentro del grupo. Las horas de incertidumbre y el miedo a lo desconocido comenzaban a afectar la confianza mutua. Algunos amigos, preocupados por la seguridad de Martín y frustrados por la falta de avances, comenzaron a cuestionar las decisiones de Ana y Lucas, quienes parecían absorbidos completamente en el estudio de los textos antiguos. ¿Estamos realmente avanzando en algo?, preguntó Adriana, la más escéptica del grupo. Martín sigue atrapado y no tenemos respuestas claras. Ana, sintiéndose responsable por liderar la investigación, trató de calmar los ánimos y explicar la importancia de seguir el hilo de las pistas encontradas. Necesitamos entender el propósito de estos rituales y cómo pueden liberar a Martín y a la familia, insistió Ana, con determinación en su voz. Lucas, por otro lado, sugirió explorar más a fondo la conexión entre los símbolos tallados y los espejos.
Creía que cada símbolo tenía un significado específico que podría desbloquear el poder necesario para romper el hechizo que mantenía a los atrapados en el limbo espiritual. La tensión entre el grupo aumentaba a medida que las horas pasaban y la situación no mostraba signos de mejora. Sin embargo, la determinación de resolver el misterio y liberar a los atrapados en la Casa de los Espejos seguía siendo su principal motivación. Mientras enfrentaban el conflicto interno y las fuerzas misteriosas que acechaban en la oscuridad de la casa moderna, los amigos estaban a punto de descubrir que la clave para resolver el enigma residía no solo en la sabiduría ancestral, sino también en la fuerza de su unión y en la fe en que juntos podrían superar cualquier desafío que el destino les presentara. A medida que los amigos continuaban explorando los misterios de la Casa de los Espejos, comenzaron a enfrentarse a un enemigo inesperado. La propia casa parecía resistirse a sus esfuerzos por descifrar sus secretos y liberar a los atrapados. Después del descubrimiento del medallón con la llave grabada, decidieron utilizarlo para abrir la puerta sellada que había sido descubierta en el pasillo principal. Al hacerlo, revelaron una habitación oscura y lúgubre, iluminada solo por la tenue luz de las antorchas que llevaban consigo. En el centro de la habitación yacía un altar antiguo, rodeado de velas parpadeantes y decorado con símbolos enigmáticos. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. La atmósfera se volvió más pesada y opresiva, como si la propia casa estuviera consciente de su intrusión y no estuviera dispuesta a ceder sus secretos fácilmente. «Siento como si algo nos estuviera observando», murmuró Lucas, mirando nerviosamente a su alrededor. Los amigos avanzaron con cautela, conscientes de que cada paso podría desencadenar una nueva revelación o un peligro desconocido. Ana, decidida a resolver el enigma de los espejos, tomó el medallón y comenzó a estudiar los símbolos tallados en él. Parecían estar relacionados con los rituales descritos en el diario de Amodei, sugiriendo que el medallón tenía un papel crucial en la liberación de los atrapados en el plano espiritual. Mientras tanto, Martín, aún atrapado en el espejo, sentía una presencia oscura acechando a su alrededor. Sus susurros apenas audibles llenaban su mente con dudas y temores, alimentando la incertidumbre de los amigos que luchaban por su liberación. «Tenemos que hacer algo rápido», exclamó Adriana, cada vez más preocupada por la seguridad de Martín. Sin embargo, conforme avanzaban en la habitación, la casa parecía resistirse más intensamente. Las paredes crujían y gemían, como si estuvieran vivas. Sombras fantasmales danzaban en las esquinas de la habitación, desafiando la lógica y desorientando a los amigos en su búsqueda desesperada por respuestas. De repente, una ráfaga de viento gélido barrió la habitación, apagando las antorchas y sumiendo todo en la oscuridad. Los amigos se encontraron separados, incapaces de ver más allá de sus propias manos extendidas. «No podemos rendirnos ahora», gritó Lucas, luchando contra el pánico que amenazaba con consumirlos. Con determinación renovada, los amigos se aferraron unos a otros, recordando el poder de su unión y la fuerza de su amistad. Juntos, enfrentaron los desafíos y los peligros que la Casa de los Espejos les presentaba, decididos a descubrir la verdad detrás de la desaparición de la familia y liberar a los atrapados en su oscura y misteriosa influencia. Así, en medio de la adversidad y la incertidumbre, los amigos se prepararon para el enfrentamiento final con los secretos ancestrales que acechaban en los rincones olvidados de la casa moderna, donde cada paso hacia adelante los acercaba más a la resolución del misterio, pero también los hacía más vulnerables a las fuerzas que deseaban mantenerlos prisioneros para siempre. Después del enfrentamiento con la casa que parecía resistir sus esfuerzos, los amigos se encontraban dispersos en la oscuridad, luchando por encontrar una salida de la habitación sellada. La atmósfera pesada y opresiva persistía, como si la casa misma estuviera decidida a mantenerlos atrapados en su laberinto de secretos y peligros. Ana, con el medallón en mano, intentaba encontrar un camino hacia la liberación de Martín y la familia atrapada en los espejos. Recordó las palabras del diario de Amodei, que hablaban de un ritual ancestral para abrir portales entre mundos, utilizando símbolos específicos y una llave perdida en el tiempo.
Creo que este medallón es la clave para desbloquear el ritual, dijo Ana con voz firme, intentando infundir esperanza en sus amigos dispersos. Lucas, que había sido separado del grupo principal, exploraba a tientas las paredes de la habitación en busca de alguna pista adicional. Encontró una inscripción antigua grabada en la piedra, que parecía describir los pasos del ritual que Ana había mencionado. «Aquí hay algo», exclamó Lucas, limpiando el polvo de la inscripción con las manos temblorosas. Las palabras talladas revelaban los símbolos que Ana había visto en el medallón, indicando cómo debían alinearse para activar el portal que liberaría a los atrapados en los espejos. Sin embargo, la tarea no sería fácil, requería precisión y la correcta interpretación de los símbolos para evitar consecuencias indeseadas. Mientras tanto, Martín, atrapado en el espejo, sentía la presencia oscura que lo acechaba. Las sombras parecían cobrar vida, susurrándole palabras de duda y temor. Sin embargo, en medio de la desesperación, Martín encontró fuerzas para resistir y esperar la llegada de sus amigos, confiando en que encontrarían una manera de liberarlo. «No podemos perder más tiempo», gritó Adriana, quien había encontrado a los demás amigos dispersos en la oscuridad. Con determinación renovada, los amigos se reunieron alrededor del altar antiguo, donde Ana y Lucas comenzaron a colocar el medallón y los símbolos en sus posiciones correctas. Cada movimiento era crucial, cada decisión, una apuesta por el éxito o el fracaso. Los minutos parecían horas mientras trabajaban juntos, concentrados en la tarea que tenían por delante. Las antorchas, que habían sido apagadas por la ráfaga de viento anterior, comenzaron a encenderse lentamente por sí solas, como si el mismo poder ancestral que guardaba la casa reconociera sus esfuerzos. Finalmente, con un último símbolo colocado en su posición correcta, el altar comenzó a brillar con una luz tenue y misteriosa. Una bruma comenzó a emerger de los espejos alrededor de la habitación, formando una espiral hacia el centro del altar. «Espero que esto funcione», exclamó Ana, conteniendo el aliento mientras observaba la escena con cautela. En ese momento, una figura borrosa comenzó a materializarse en el centro del altar. Era Emily, la madre de la familia desaparecida, quien parecía confundida y desorientada por el tiempo que había pasado atrapada en el plano espiritual. «Emily», exclamaron los amigos al unísono, aliviados de verla viva y consciente después de tanto tiempo. Sin embargo, su alivio fue interrumpido por un estruendo sordo que resonó en toda la casa. La presencia oscura que había acechado en las sombras parecía no estar dispuesta a dejar ir a sus prisioneros tan fácilmente. «Cuidado», advirtió Lucas, mientras nuevas sombras comenzaban a moverse a su alrededor. Así, en medio del triunfo y la amenaza latente, los amigos se encontraron en una encrucijada donde la liberación de Emily era solo el comienzo de una batalla más grande contra las fuerzas oscuras que guardaban la Casa de los Espejos. Con el corazón lleno de esperanza pero conscientes de los peligros que los rodeaban, se prepararon para el siguiente capítulo de su aventura, donde cada paso adelante los acercaría más a la verdad final y a la resolución del misterio que había mantenido a la casa en su abrazo oscuro durante tanto tiempo. Después de liberar a Emily del plano espiritual, los amigos se encontraron en una encrucijada. La Casa de los Espejos parecía resistirse más intensamente a medida que intentaban desentrañar sus secretos. La presencia oscura que acechaba en las sombras se intensificaba, desafiando su determinación y amenazando con sumirlos nuevamente en la oscuridad. Emily, aún desorientada por su tiempo atrapada, les explicó lo que pudo recordar de los eventos que llevaron a la desaparición de su familia. Había sido un ritual mal interpretado lo que los había atrapado en los espejos, y desde entonces, habían estado luchando contra las fuerzas oscuras que buscaban controlar la casa y su poder ancestral. «Hay algo más en esta casa», murmuró Emily con voz temblorosa. «Algo que no logramos entender completamente antes de ser atrapados». Los amigos se reunieron alrededor del altar antiguo, donde las sombras parecían retorcerse y susurrar palabras de advertencia. Ana, con el medallón aún en su posesión,
sintió la responsabilidad de liderar el siguiente paso hacia la liberación completa de la familia y Martín, que aún permanecía atrapado en uno de los espejos. Necesitamos encontrar la clave final para romper el hechizo por completo, dijo Ana, decidida a enfrentar el desafío que tenían por delante. Lucas, quien había estado estudiando los símbolos tallados en las paredes, sugirió que los rituales antiguos podrían contener pistas adicionales sobre cómo proceder. Cada símbolo, cada palabra escrita, parecía tener un significado más profundo de lo que habían anticipado. Estamos en territorio desconocido, advirtió Lucas. Pero juntos, podemos encontrar la verdad y liberar a nuestros amigos. Mientras tanto, Martín, atrapado en el espejo, sentía la presencia oscura que lo rodeaba cada vez más intensamente. Las sombras parecían tener una mente propia, susurrando dudas y temores en su mente mientras luchaba por mantenerse cuerdo. «No te rindas, Martín», exclamó Adriana, quien había estado observando la situación con creciente preocupación. Con determinación renovada, los amigos comenzaron a realizar el segundo ritual, utilizando el medallón y los símbolos tallados como guía. Cada movimiento era crucial, cada decisión, una apuesta por el éxito o el fracaso. Las antorchas, que se habían apagado anteriormente, comenzaron a encenderse nuevamente por sí solas, como si el mismo poder ancestral que guardaba la casa reconociera sus esfuerzos. Finalmente, con el último símbolo en su lugar y el medallón brillando con una luz intensa, la casa comenzó a temblar. Una energía oscura y opresiva parecía emerger de los espejos, desafiando su avance hacia la libertad. «Ahora o nunca», gritó Ana, sosteniendo el medallón con firmeza mientras el portal comenzaba a abrirse frente a ellos. En ese momento, una figura sombría surgió de la oscuridad, amenazando con detener su progreso. Era la manifestación de las fuerzas oscuras que habían mantenido a la casa en su abrazo durante tanto tiempo. «No podéis detenerme», dijo la figura con una voz que resonaba en sus mentes como un eco de pesadilla. Sin embargo, los amigos se aferraron unos a otros, recordando el poder de su unión y la fuerza de su amistad. Juntos, enfrentaron al enemigo interno que amenazaba con mantenerlos prisioneros en la casa de los espejos para siempre. Así, en medio del caos y la adversidad, los amigos se prepararon para el enfrentamiento final con las fuerzas oscuras que guardaban la casa y su poder ancestral. Con el corazón lleno de esperanza pero conscientes de los peligros que los rodeaban, se prepararon para el próximo capítulo de su aventura, donde cada paso adelante los acercaría más a la verdad final y a la resolución del misterio que había mantenido a la casa en su abrazo oscuro durante tanto tiempo. Después del enfrentamiento con las fuerzas oscuras en el capítulo anterior, los amigos se encontraban exhaustos pero determinados a continuar con su misión de liberar a Martín y a la familia atrapada en la casa de los espejos. Sin embargo, un nuevo problema surgió cuando descubrieron que el ritual incompleto había liberado una energía oscura que comenzó a corromper las paredes y el entorno de la casa. La energía oscura tomaba la forma de sombras que se movían rápidamente por los pasillos, aumentando en intensidad y tamaño a medida que los amigos avanzaban hacia el corazón de la mansión. Los espejos, que antes reflejaban solo imágenes distorsionadas, ahora mostraban visiones de pesadilla y formas indistintas que parecían querer atrapar a cualquiera que se atreviera a mirarlos directamente. Ana, Lucas, Adriana y los demás amigos se encontraron luchando no solo contra las fuerzas oscuras que habían despertado, sino también contra sus propios miedos y dudas. Cada paso adelante era más difícil que el anterior, con la sensación de que la casa misma estaba conspirando en su contra para mantenerlos atrapados en su laberinto interminable. «Esto no estaba en los planes originales», murmuró Lucas, mirando con preocupación a su alrededor. La presencia oscura parecía alimentarse de su miedo y confusión, manifestándose en cada rincón de la casa con una malevolencia cada vez mayor. Las sombras danzaban en las paredes y susurraban palabras que resonaban en sus mentes, intentando sembrar discordia entre ellos y debilitar su determinación. «Debemos encontrar una manera de contener esta energía antes de que sea demasiado tarde», exclamó Ana,
buscando desesperadamente una solución en los textos antiguos que aún llevaba consigo. Martín, atrapado en uno de los espejos, sentía la presencia oscura que lo acechaba cada vez más intensamente. Las sombras parecían tener una mente propia, susurrándole dudas y temores mientras luchaba por mantenerse cuerdo en su prisión espiritual. «No pierdas la esperanza, Martín», gritó Adriana, tratando de reconfortarlo a través del vidrio que los separaba. Con determinación renovada, los amigos se reunieron nuevamente alrededor del altar antiguo, donde las sombras parecían retorcerse y susurrar palabras de advertencia. Luke sugirió que podrían usar el medallón y los símbolos tallados para formar una barrera protectora alrededor del altar, intentando contener la energía oscura que se escapaba cada vez más de su control. Si podemos enfocar nuestra energía y concentración en un solo punto, tal vez podamos revertir el daño que hemos causado, propuso Lucas, con voz determinada. Ana asintió, reconociendo la validez de la idea de Lucas. Juntos, comenzaron a trazar símbolos protectores alrededor del altar, canalizando su voluntad y esperanza en cada movimiento. Las antorchas, que se habían apagado anteriormente, comenzaron a encenderse nuevamente por sí solas, como si el poder ancestral que guardaba la casa reconociera sus esfuerzos para restaurar el equilibrio. Sin embargo, mientras trabajaban, las sombras continuaban acechando en las esquinas, intentando encontrar una grieta en su defensa. Cada momento de resistencia era una batalla contra las fuerzas desconocidas que amenazaban con consumirlos. «No podemos dejar que nos venza el miedo», exclamó Ana, elevando su voz por encima del tumulto de la energía oscura que los rodeaba. Así, en medio del caos y la incertidumbre, los amigos se prepararon para el enfrentamiento final con las fuerzas oscuras que guardaban la casa y su poder ancestral. Con el corazón lleno de esperanza pero conscientes de los peligros que los rodeaban, se prepararon para el próximo capítulo de su aventura, donde cada paso adelante los acercaría más a la verdad final y a la resolución del misterio que había mantenido a la casa en su abrazo oscuro durante tanto tiempo. Después de enfrentar las fuerzas oscuras y luchar contra la energía corruptora que había despertado en la casa de los espejos, los amigos se encontraban exhaustos pero decididos a poner fin al caos que habían desatado accidentalmente. Con el medallón y los símbolos tallados como su única defensa contra las sombras que los rodeaban, Ana, Lucas, Adriana y los demás se reunieron alrededor del altar antiguo, buscando una manera de restaurar el equilibrio y liberar a Martín y la familia atrapada. «Tenemos que encontrar una manera de revertir lo que hemos desencadenado», dijo Ana, su voz resonando con determinación mientras sostenía el medallón en sus manos. Lucas, con los textos antiguos enfrente, buscaba desesperadamente una pista que pudiera guiarlos hacia la solución. Cada palabra escrita parecía contener un poder antiguo y una sabiduría que ahora necesitaban más que nunca. «Aquí», exclamó Lucas repentinamente, señalando un pasaje en los textos que hablaba de un ritual de purificación. El ritual, según el texto, requería la reunión de los corazones valientes y la canalización de su fuerza combinada a través de los símbolos tallados en el altar. Era una tarea arriesgada y exigía una fe absoluta en el poder de la amistad y la unidad. «Todos, démonos la mano», ordenó Ana, extendiendo la suya hacia sus amigos. Uno por uno, los amigos se unieron en un círculo alrededor del altar, cerrando los ojos y concentrándose en el medallón brillante que ahora era su única esperanza. La energía oscura rugía a su alrededor, intentando romper su unión y devorar su esperanza, pero se mantuvieron firmes, decididos a no rendirse ante la adversidad. «Ahora, juntos», gritó Adriana, invocando la fuerza de su voz para romper el silencio opresivo que los envolvía. Con una sola voluntad y un corazón unificado, comenzaron el ritual de purificación. Cada símbolo tallado fue tocado con reverencia y encendió con una luz brillante y cálida. La energía oscura comenzó a retroceder lentamente, incapaz de resistir la pureza y la determinación que emanaban de sus corazones. Martín, desde su prisión en el espejo, sintió la oscuridad retrocediendo.
Las sombras se dispersaron como humo ante una ráfaga de viento fresco, liberando su mente de la influencia maligna que lo había atormentado. «Está funcionando», exclamó Lucas, observando maravillado cómo la casa comenzaba a restaurarse a su estado original. Las sombras, que antes habían danzado amenazantes, ahora se desvanecían lentamente, como si nunca hubieran estado allí. Los espejos recuperaron su calma, reflejando imágenes claras y verdaderas una vez más. Finalmente, con el último símbolo encendido y el medallón brillando con una luz resplandeciente, el ritual llegó a su clímax. Una explosión de energía blanca y pura llenó la habitación, purificando cada rincón de la casa de los espejos y restaurando la paz que había sido interrumpida. Martín salió del espejo, ahora libre y agradecido por la valentía y la amistad de sus compañeros. La familia atrapada emergió también, abrazándose con lágrimas de alivio y gratitud. «Lo logramos», susurró Ana, mirando a su alrededor con asombro y satisfacción. Los amigos se abrazaron unos a otros, celebrando su victoria sobre las fuerzas oscuras y la restauración del equilibrio en la casa de los espejos. Aunque habían enfrentado desafíos inimaginables, su amistad y su determinación los habían guiado hacia el triunfo final. Así, en medio de la luz que ahora llenaba cada rincón, los amigos se despidieron de la casa de los espejos, llevando consigo lecciones aprendidas y recuerdos que nunca olvidarían. Juntos, se prepararon para regresar a sus vidas normales, sabiendo que habían pasado por una aventura que los había cambiado para siempre. El misterio había sido resuelto, las sombras disipadas, y la casa de los espejos permanecería como un recordatorio de la fuerza del amor y la amistad que había triunfado sobre la oscuridad.